Creo que nos debíamos un video como este. Creo que nos debíamos un video sobre los chemtrails. Fotografías como estas aparecen en todas partes y muestran un panorama no muy alentador. Muestran un panorama muy pesimista. Y mi posición no es ser alarmista. Si no estamos 100% seguros, no tiene sentido afirmar la existencia de algo, y sobre todo de tamañas magnitudes. Por eso este video, para que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, los supuestos chemtrails no son de eliminación selectiva, es decir, nadie estaría al margen del daño, en el caso de que nos estén fumigando con sustancias químicas que dañen nuestra salud. Pero hay varias posiciones al respecto, porque tampoco los teóricos de los chemtrails se ponen de acuerdo. Otros hablan de oscurecimiento global, y otros lo ven como una manipulación en lo económico y político. El control de las sequías puede arruinar la economía de países enteros, sobre todo cuando su principal fuente de ingresos se basa en la agricultura o el turismo. Entonces, si manejan el clima con estas supuestas estelas químicas, controlarían a su antojo las cosechas, porque controlarían las sequías, y por lo tanto, controlarían la economía de los países que se nutren de esto. Pero veamos desde cuándo ocurren las sequías. En esta ocasión, tomaremos como referencia solamente a México. México ha padecido los últimos efectos de la sequía a lo largo de su historia. Aun cuando no se conocen con exactitud las fechas en que ocurrieron, se sabe de la existencia de periodos de sequía en México antiguo. Se tiene conocimiento de una severa sequía ocurrida en 1450. En esos años, llovía fuego, se perdían las cosechas y bajaba el nivel de la laguna. Hambre, migración y muerte eran el resultado de estos periodos de ausencia de lluvias, que alteraban no solo la actividad agrícola, sino la vida misma de las comunidades. Las antiguas civilizaciones prehispánicas realizaban estudios de astronomía y astrología para predecir el clima y sus efectos en la producción agrícola. Con la celebración de ciertas fiestas y ceremonias religiosas, buscaban atraer buenos temporales. Para prevenir los efectos de la sequía, en algunos lugares hacían terrazas o chinampas, con las que conservaban una mayor humedad en el suelo. En 1521, Hernán Cortés tomó Tenochtitlán. Sin embargo, el mundo prehispánico permaneció vivo. Se estima que entre 1725 y 1727 perecieron de hambre más de 17,000 personas en Yucatán a causa de las malas cosechas por la falta de lluvias. Durante la época colonial, se registraron un total de 75 periodos de sequía entre 1521 y 1821. Se sabe de prolongadas sequías en Bajío y en Coahuila, que llegaban a durar hasta 5 o 7 años. Los alimentos escaseaban y por tanto su precio aumentaba. La falta de alimentos era la causa de epidemias entre la población. La presencia de mendigos y desempleados se multiplicaba en las principales ciudades de la Nueva España. Una sequía en particular se ha caracterizado como la más grave del periodo colonial. La ocurrida entre 1785 y 1786, que abarcó casi todo el territorio novohispano, fue la más grave crisis agrícola experimentada por los pobladores de la Nueva España. A partir de ella se desató una espiral inflacionaria que duraría 20 años. Estos sucesos, aunados a los descontentos sociales y a los problemas políticos que existían en Nueva España y en la metrópoli, fueron factores detonantes en el estallido de la nueva guerra de independencia en los primeros años del siglo XIX. Se sabe además que entre 1822 y 1910 hubo un total de 39 periodos de sequía, aunque se desconoce su duración exacta. En esa época ya se mencionan otros estados del país azotados por las sequías como Yucatán, Veracruz, Jalisco y Durango. Además el Valle de México y el de Bajío. Solo por tener algunas referencias, se habla de que del total de las sequías registradas durante este periodo, las más graves ocurrieron a lo largo de 1849 a 1852, 1891 y 1892. Afectaron en particular la zona norte del país, provocando grandes carencias de alimentos básicos y el aumento de los precios del maíz, frijol y trigo. Pero volvamos al tema central de los chemtrails.
Mi pregunta frecuente es la siguiente. Si la élite financiera vive cómodamente en este mundo, ¿por qué buscarían destruirlo? Y recordemos que para vivir bien, requieren de mano de obra barata. Así que no entiendo para qué eliminarían a gran parte de su población, que en definitiva se traduce en mano de obra barata. Y podemos poner como ejemplo a China. En fin, veamos algo que no encaja en esta teoría, por lo menos desde mi punto de vista. Se supone que el término chemtrails fue acuñado por William Thomas en 1999, aunque la primera descripción del fenómeno data de 1997 por Richard Fink. Algunos partidarios de esta teoría defienden que las estelas químicas comenzaron años antes, y años antes significa, según ellos, en la década de 70. Pero ¿qué pasaba en los cielos mucho antes de los años 70? Por ejemplo, estas son fotografías tomadas durante la Segunda Guerra Mundial, y parece que el cielo tenía las mismas características. Pero para no quitarles todo el crédito a los teóricos de los chemtrails, digamos que también hay algunos que hacen referencia que las estelas ya aparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de nosotros entendemos que el cielo siempre ha tenido las mismas características. ¿O es que los chemtrails siempre estuvieron ahí y no son otra cosa que estelas de condensación? Esto no niega la existencia de armas químicas, pero que la usen en contra de su propio hogar y en contra de su propia mano de obra barata tiene poco sentido. La conclusión está en cada uno de nosotros. Ustedes saben que no somos dueños de la verdad, simplemente de nuestras propias conclusiones, y esa es la idea de este video. Bien, creo que eso es todo. Para terminar les dejo un video donde se ven aviones comerciales y lo que entiendo como contrails, solo que algunos se empeñan en llamarlos chemtrails. Y un segundo fragmento de un video que muestra cómo algunos que se han tomado muy en serio la teoría de los chemtrails pueden producir efectos catastróficos en la aviación. Ahora puede imaginar usted si tiene algún ser querido, familiar o cualquier persona que viaje en uno de estos aviones y que sea apuntado desde la tierra con algún tipo de láser que dificulta la buena visión del piloto. Aquí las imágenes y un poco de música. FedEx 5034 is requesting flight level 340. Come on. FedEx 5034 is available, I will contact. Roger, FedEx 5034. Line 062, contact 1193, goodbye. 1193, line 062, good day.
Les hablamos ahora de los punteros láser que se han convertido en una seria amenaza para la aviación. En los últimos años ha aumentado el número de aficionados que se dedican a apuntar con esos artilugios a los aviones, poniendo en riesgo la seguridad. En España los datos son preocupantes, van a poder verlos. Según un estudio, solo el año pasado se produjeron 634 incidentes de este tipo en aeropuertos españoles, la mayoría en los de Palma de Mallorca, Málaga, Barcelona, Madrid, también Valencia. El 96% de esos ataques con láser a aviones comerciales se cometen en las fases críticas del vuelo y en la mayoría de ellos ocurre durante la maniobra de aterrizaje. El gobierno ha propuesto sanciones que van desde los 30.000 a los 600.000 euros en la próxima ley de seguridad ciudadana.